del socio son los mismos. Pues son tres personas distintas y solo dos arquitectos verdaderos, más o menos. Sí. Ha ganado numerosos premios, ha tenido una trayectoria muy brillante, participaciones en la Bienal Colombiana de Arquitectura, donde tuvo mención muy temprano con la Casa de la Luz, y después se convirtió su propuesta de las piscinas para los Juegos Bolivarianos en uno de los proyectos más sugestivos y una mayoría de frustraciones, aunque se construyeron y son muy bellos, pero cuando vimos los dibujos originales de hacer estos paisajes de agua para el público, para las graderías, y que eran para competencias acuáticas al mismo tiempo al lado, pues era sumamente sugestivo. Creo que los interventores no dejaron que toda la solución de cubiertas con agua se hiciera, pero el proyecto pues ha sido un proyecto muy reconocido. En los últimos años, quiere decir que ha tenido una serie de proyectos que han tenido todos los reconocimientos existentes en la Bienal de Paisajismo el proyecto para el humedal de Jaboque fue premiado. Hace poco ganó la Bienal Iberoamericana con el proyecto del Parque San Antonio. Prado Centro. Perdón. La destrucción que hubo por el desastre ambiental en Brumadinho le dio la oportunidad de hacer la propuesta que está en ejecución de remediación paisajística, ambiental, social, un trabajo muy integral en donde el paisaje juega un papel clave. Ahí en Brasil hay que tener en cuenta que uno de los paisajes de los parques más grandes, sino tal vez el más grande que hizo Burle Marx, está justamente en Brumadinho, ¿sí? Y que un arquitecto colombiano esté haciendo el proyecto, pues con sus brasileños, porque está haciendo el proyecto justamente al lado de Joaquín, pues es ya de por sí un reconocimiento que yo diría que es continental. Y les decía, acaba de ganar la Bienal Iberoamericana, es finalista de la Bienal Colombiana. En 8 días sabremos la fortuna que corren los proyectos que están concursando en la Bienal. Su enseñanza en bolivariana del primer semestre, yo creo que ha sido una de las experiencias más sugestivas que he visto en años sobre exploración del sentido del paisaje como materia de arquitectura, supremamente emocionantes. Uno se sorprendía de la capacidad de motivar y de la contrapropuesta que le hacían los estudiantes en ese taller, que es supremamente estimulante. Esto es esa doble condición de arquitecto y profesor que es clave para nosotros. Sin más, Edgar es amigo de la casa, ha sido muy generoso con nuestros egresados, varios a Juan Manuel Bernal, que es profesor nuestro, fue acogido por Edgar, y yo siempre le agradezco la generosidad que tuvo, que inclusive de recibirlo como practicante y llevarse y alojarlo, incluso hasta eso. Y espero que nos sigan recibiendo estudiantes en su taller. Gracias. Creo que vas a presentar Brumadinho, Jaboque. No, voy a hacer un recuento donde voy a presentar, pues primero que todo, muy buenas tardes. Estoy muy agradecido con la universidad por invitarme a este espacio tan importante
en términos de que yo pienso que tenemos que estar rescatando elementos fundamentales que nos afirman como cultura en términos de nuestras disciplinas y que realmente en algunos episodios son muy desconocidos en ciertas regiones del país. Entonces, ver trabajos de tanta relevancia, de tanta riqueza y de tanto aporte cultural y en términos de identidad a nuestro territorio es realmente importante y también veo y me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Entonces, yo voy a empezar diciendo cómo hemos llegado como a este tema, qué es lo que ha pasado, y hay un texto de Walter Benjamin que se llama Experiencia y Pobreza. Entonces, pues primero que todo, yo soy como, a mí me tocó la época como de una violencia muy fuerte por el narcotráfico en Medellín. Entonces nos tocó a la generación mía, fuimos una generación como del encierro, y realmente estuvimos muy recluidos, como en habitaciones pequeñas, no salíamos mucho como de las casas, era un asunto como muy violento en esa época. Entonces pienso que esta relación como con una arquitectura más abierta y una arquitectura donde se intercambie más energía vital en la calle, en el paisaje, termina siendo reacción como de esa condición a la que nos vimos sujetos. El texto de Walter Benjamin se llama Experiencia y Pobreza, y en una parte pues como habla de un hombre que tenía las tierras más ricas del reino. El hombre tenía unos cultivos muy bellos y tenía unos hijos, y le dijo a los hijos que les iba a heredar, pues que se paró como en una colina, les mostró el reino y les dijo, bueno, cuando muera les voy a heredar un tesoro, y señaló el reino. Y después de que murió el hombre, los hijos inmediatamente compraron máquinas retroexcavadoras y derrumbaron el territorio y empezaron a excavar ferozmente buscando la riqueza. Y cuando se encontraron frente a ese paisaje completamente destruido, se dieron cuenta que el tesoro que les había dejado el padre era la noción de trabajo y esa noción histórica de relación con el territorio y el poder convivir con la tierra, pero ya estaban pues como en otro escenario difícil de recuperar. Entonces esa reflexión tiene que ver porque cuando yo entré a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, nosotros no teníamos, pues realmente nunca hemos tenido materias de diseño del paisaje ni diseño con vegetación. Sin embargo, el campus tiene cierta riqueza vegetal en términos de unas colecciones que realizó un profesor, León Morales, que era un ingeniero forestal. Entonces, cuando empecé a trabajar, a realizar el trabajo de grado en dirección del profesor Carlos Mesa González, el trabajo se llamaba Paisaje, Procesos, Arquitectura, y pasó una cosa como muy básica, y es que no empecé diseñando un edificio, sino que empecé a hacer como posicionamientos muy esenciales en diferentes paisajes, y estaba evaluando la relación del hombre con el cielo, del hombre con la topografía. Y cuando terminamos el trabajo de grado, pues terminamos haciendo unos parques. Posterior a eso hicimos este concurso que se llama Las Horas. Fue un concurso internacional patrocinado por la revista 2G y tenía que ver, era una pregunta, yo creo que estábamos como no iniciando el cambio climático, pero 2G como que se enfrentaba a eso, y el mecanismo para hablar de eso, ellos pusieron a Venecia como instrumento donde se evidenciaba el cambio climático. Yo nunca fuimos a Venecia, ese es un mapa de la laguna en general, y a través de búsquedas por internet nosotros empezábamos a ver fenómenos como el cambio de las mareas, y era una cosa como muy sorprendente para nosotros, era una cosa
completamente notable, y al mismo tiempo empezamos a entender a través de estas búsquedas que en algunas de las pequeñas islas o en algunos fragmentos de Venecia muchas de las edificaciones estaban siendo abandonadas, y eso lo conectábamos con un texto de Aldo Rossi que se llama La autobiografía científica, que no sé si en una parte, pues si de pronto ustedes recuerdan que él empieza a hacer un viaje por el sur de Italia, y entonces claro, él empieza estudiando tipologías y hace dibujos de esqueletos, hace dibujos de tipologías, simplemente dibuja muros gruesos, alturas, secciones, es un asunto muy disciplinar. Pero cuando sigue viajando por el sur de Italia, de un momento a otro Aldo Rossi empieza a ver las marcas del agua en los muros, las humedades, empieza a ver las luces entrando por las cubiertas que han perdido los techos, y empieza a ver realmente se empieza a conmover por eso, por un fenómeno en el que pues, finalmente la arquitectura construye unos muros para separarse del exterior, pero el motivo de la arquitectura al final es llenarse de esa noción de exterior de donde viene. Entonces, muy motivados, indagando todo esto en Venecia, empezamos a entender fenómenos relativos al movimiento de las mareas, porque la marea subía en ese entonces cerca de 1,5 metros diariamente, y había zonas que se inundaban y el agua se retrasaba. Entonces decidimos, nosotros no nos íbamos a inventar un paisaje, sino que hicimos un asunto casi arqueológico, y a través de búsquedas empezamos a dibujar algunas tipologías venecianas o algunas arquitecturas de Venecia, y realmente nos hicimos a un lado y empezamos a ver todo lo que sucedía con esas arquitecturas, y para nosotros ya fue generando una gran fascinación, porque veíamos que eran unos contenedores de tiempo. Esto y bueno, ya hubo operaciones en las que colisionábamos algunos fragmentos de cosas encontradas, pues que ahora lo podríamos llamar reciclaje, y iban al interior de esas arquitecturas vacías, y esas vasijas de espacio se volvían monumentos o como escenarios que evidenciaban el paso del tiempo en esos contenedores. En una isla que se llama San Matías empezamos a construir unas cosas muy sencillas, y era que tratábamos de hacer unos movimientos de tierra para permitir el ingreso de las mareas a ciertas zonas de la isla, donde con la creciente de las mareas se nos evidenciaban unos paisajes. Cuando la marea iba atrás podíamos caminar en esas otras zonas de lo que iba a ser el parque, y teníamos la necesidad, pues, o teníamos como una petición de hacer un trabajo en términos de vegetación, y el planteamiento era coger especies herbáceas propias del sitio, acumularlas y mezclarlas, y después esparcirlas cerca, pues era una noción cercana al jardín de Darwin, donde básicamente íbamos a poner las especies a competir. Y pues estoy mostrando todo esto porque el último proyecto que acabo de hacer, casi 20 años después, tiene que ver con todas estas ideas. Entonces, a la pregunta que hace Francisco sobre qué proyectos voy a mostrar, yo creo que realmente siempre he estado como haciendo el mismo proyecto. Entonces vamos a desplegar eso. Después de realizar el concurso, seleccionan 10 proyectos que son finalistas, y en esa época sale el concurso para los Juegos Suramericanos realizado en la ciudad de Medellín. Entonces Medellín tiene un asunto, y es que pues todos saben que es un valle. De todas maneras, en Medellín hay 8 cerros tutelares, y uno podría decir que se esconden algunos cerros, tiene condiciones donde uno se ubica en niveles inferiores, tiene terrazas, balcones, tiene un asunto de relieve o de topografía que en ese entonces era muy difícil o no era muy considerado en la universidad, porque estábamos trabajando generalmente siempre en predios planos o en predios que tenían que ver con zonas horizontales. Y ahí viene el primer proyecto, donde como dice Francisco, nosotros empezamos a establecer una relación entre
geografía y geometría, y estas son unas imágenes del proyecto original donde en el predio había al inicio una pista de karts, pues habían carros, entonces la alcaldía toma la determinación de hacer unas piscinas públicas, y en esa pista de carros pues había solamente 16 autos, se movían todo el día y la gente era pegada al perímetro viendo mover los carros, pues como botando gasolina todo el día, y nos toca hacer el proyecto de las piscinas y decidimos conservar la horizontal y llevar el programa al subsuelo, y empezamos a trabajar con el agua como un elemento paisajístico, y el mismo programa y las mismas acciones, cuando las llevamos a un nivel que es más 50 en relación a un plano o a una pendiente continua, inmediatamente nos generó otro aspecto en relación a los nadadores, y empezamos, y el agua ya nos volvió un material, porque ya las piscinas no las estábamos viendo solamente desde arriba, sino que decidimos subir una piscina a un nivel superior, y pues queríamos ver las nadadoras de nado sincronizado, pues nos parecía un espectáculo bellísimo desde otra óptica, y el trabajo se fue transformando en la necesidad de incorporar aspectos propios de nuestra geografía. Ahí ya estaba el paisaje, entonces para nosotros ahí el paisaje no solamente era vegetación, no solamente era ese espacio lagunar rodeando las piscinas, sino que también era un aspecto propio de nuestro relieve, el relieve donde habíamos vivido pues como todas nuestra infancia y nuestra vida. Y empezamos, pues esto es a los 30 años, yo creo que yo tenía 30 años cuando eso hace mucho, y simplemente generamos unos sistemas de patios. Hay una calle central, a la calle central le van llegando perpendicularmente unas circulaciones que lo inducen a uno a ingresar a unos patios, y al interior de los patios están los baños de nadadores que finalmente nos volvían a acercar a una noción como más intensa con la naturaleza, y generaban algo muy parecido a la geografía del valle donde nosotros nos encontrábamos localizados. Entonces hubo un aspecto muy importante, porque una vez una persona que fue designada por la alcaldía de Medellín para que revisara el proyecto, me dijo que el proyecto no le gustaba mucho porque era muy laberíntico, y fue entonces eso se quedó ahí. Yo estaba yendo todos los días al proyecto, porque lo otro importante en estos proyectos es que hemos sido como un tipo de arquitectos muy particular, porque nos ha tocado trabajar en obras públicas, pero como lo van a ver, hemos hecho obras relacionadas con diseño del paisaje, y eso nos ha implicado un trabajo muy intenso del territorio. Entonces, como estábamos haciendo esta primera obra que eran las piscinas, un día, y entonces él me dijo lo laberíntico, y yo no lograba entender si era una cosa buena o mala, pues realmente, y yo ya venía de estudiar había hecho unas materias en la maestría en arquitectura moderna en Bogotá, y era una cosa como muy sistemático, pero cuando yo me remití a ciudades que me encantan, que es por ejemplo la ciudad gótica medieval, me parece fascinante, y es una cosa como completamente laberíntica, yo no lograba entender si me estaba diciendo que estaba bien o mal. Y un día estaba metido en uno de estos patios, como eran las 10 de la mañana, y giré, y el sol como que me dio en la cara y me deslumbró, y me sentí perdido en las propias piscinas, y realmente me pareció como una sensación como muy importante. Yo dije, no, están buenas, porque lo que estaba pasando acá es que obligaba a los nadadores, pues esto tiene o ha tenido unos excesos en circulación, porque viene el otro tema, y es que el Medellín se estaba institucionalizando un tema de accesibilidad universal. Entonces las rampas en los proyectos eran un problema, pero claro, nosotros teníamos
todo ese conocimiento de la maestría, de Le Corbusier, la promenade, y empezamos a trabajar con las rampas y dijimos, no, es que empecemos, vamos a vamos a ponerlos a caminar despacio, vamos a caminar despacio, vamos a recorrer el territorio, y el mismo proyecto nos empezó a pedir, le empezaba a exigir a uno cuidado y reconocimiento del territorio. Entonces era una cosa como bellísima porque le pedía a uno cierta atención. Bueno, ahí estábamos algunos de nosotros, esta fotografía, ahí está Sebastián Monsalve, creo que es el que está como a la derecha con el casco así azul, Farid Maya, Luis Callejas, y bueno, falta Sebastián Mejía, Erika Martínez. Erika es la niña de amarillo, entonces en términos de lo que dice Francisco es muy interesante porque Erika tenía 16 años. Y ahora Erika, después de que se graduó, nos volvimos a encontrar en la vida y termina haciendo el proyecto de Prado Centro otra vez en el estudio nuestro, y ha sido pues un personaje fundamental en el desarrollo. Bueno, entonces empezamos a realizar el diseño de las piscinas, diario nos manteníamos en la obra, todas estas formaletas tenían ciertas disposiciones pues completamente planeadas en las planimetrías, y perdimos el tema de los jardines acuáticos, pero empezamos a utilizar otra vegetación que finalmente, viendo cómo lo que acontece en la ciudad, creo que los jardines acuáticos nunca los hubieran cuidado, porque esto fue como una primera enseñanza, pero se volvió una cosa muy interesante porque esas grietas, que yo pienso que son las grietas que vienen del proyecto de Venecia, fueron instrumentos que nos aproximaron al reconocimiento de la luz, y estábamos como entendiendo elementos muy primitivos como de un arquitecto, casi como una prearquitectura, porque era una cosa como, incluso cuando Francisco hablaba del curso que estábamos haciendo en UPB, yo lo veo muy similar a esto, pues yo no lo veo como simplemente esto tiene un programa un poco más sofisticado y ya teníamos como ciertos manejos técnicos, pero eran estas mismas búsquedas, o son estas mismas búsquedas, y es a través de trabajos pues como muy, yo creo que de movimientos algunas veces como entre lo rudimentario y lo sofisticado, como llevar un mensaje en el cual aproxime a los habitantes del territorio a una comprensión, a una relación completamente estrecha con los lugares naturales, o con unas nociones de algo que está antes que la arquitectura. Entonces eso es parte de los trabajos que veníamos haciendo. Con las piscinas pasó una cosa, y es que en algunos, pues, o nos ha pasado unas cosas, y es que empezamos a hacer los proyectos, terminamos los proyectos y van logrando un grado de mímesis que muchas veces como que parece que ya hubieran estado ahí, parece que van desapareciendo y se van fusionando muy bien, y en los mejores episodios han actuado muy bien en relación a los cambios propios del tiempo. Entonces después nos dirigimos a realizar un proyecto muy interesante que se llama Territorio Jaboque, donde esto es casi 8 o 10 años después, y en el Territorio Jaboque hay una cosa muy interesante, y es que el humedal Jaboque, que queda cerca al aeropuerto en la zona de Engativá, nos llamaron a hacer una ciclorruta. Simplemente ese era el encargo inicial, creo que eso fue en la alcaldía de Peñalosa, y nosotros primero empezamos a entender la relación, empezamos a entender pues obviamente a Colombia como país anfibio, pero también empezamos a entender la sucesión de humedales relacionados con el río en la sabana de Bogotá, y entender que eran ecosistemas muy propios y muy ricos, y nos sumergimos pues también en unos acuerdos internacionales donde hablaban
de la importancia de estos receptáculos de agua, y cuando empezamos a investigar los movimientos o las transformaciones que había tenido esta zona del humedal Jaboque, nos dimos cuenta pues, muy rápidamente del deterioro propio de la expansión urbana que estaba en los perímetros, y había unas cosas como fatales porque había cerca como de 8 sectores claramente identificados, y había estratos sociales muy diferentes, y tenían una riqueza de paisaje como el humedal Jaboque, pero ellos habían perdido esta noción, entonces no entendían la importancia vital en términos funcionales, ni tampoco entendían la importancia que podía generar en términos de producción de alimentos, y fuera de eso, el humedal fue una zona habitada por los muiscas, que después de la colonización muchos indígenas pues básicamente se volvieron peones como de los españoles, y fueron acabados y perdieron esa tradición, y tenían las cosas como bellísimas porque en el humedal había unos monolitos, y los monolitos al parecer tienen unas aberturas que estaban alineados con el movimiento lunar. Entonces era una cosa como brutal, porque para los muiscas, mejor dicho, nadaban, pescaban, y era un centro ceremonial. Entonces, en términos de Javier Maderuelo, tenían una noción muy elaborada de paisaje. Sin embargo, como es propio de todo procedimiento de colonización, simplemente es completamente eliminada, y perdimos toda esa tradición. Entonces empezamos a entender que parte del trabajo que nosotros, bueno, este es el humedal como estaba cuando nosotros llegamos. Entonces el perímetro estaba completamente devastado, y el proyecto dijimos, no vamos a hacer una ciclorruta, sino que nos dimos cuenta que lo más importante en este humedal Jaboque era generar un procedimiento de restablecimiento donde todo el trabajo que nosotros teníamos que hacer se unía a unas lógicas de trabajo con el agua que se han realizado en muchas partes de Mesoamérica, y planteamos esto, y era a través de la acción de la arquitectura y el paisaje establecer un vínculo vital entre hombre y naturaleza, y empezamos a trabajar en esa dirección. Entonces ya la noción de paisaje va cambiando, porque no era como las piscinas, que era una cosa más controlada, sino que nos tocó empezar a generar pues el paisaje también era la gente propia de ese entorno, y nos tocó generar unas estrategias para poder obtener datos de las poblaciones y acercarlas al proyecto. Entre lo más importante que puedo decir de esto es que nunca les dijimos qué necesitan, no empezamos con eso, sino que les decíamos, muéstrenos el lugar más bello del humedal, qué es lo más interesante del humedal, y empezaron a suceder unas cosas porque la gente realmente tenía experiencias muy buenas, pero entonces básicamente ellos ya se volvieron como los dueños del humedal, y nos llevaron a recorrer, mira, aquí, y entonces empezaron a salir los biólogos y los ingenieros forestales y los botánicos, y claro, era una población con muchos problemas, en términos, pues con problemas muy variados, en términos de una pobreza económica y una falta de comprensión del territorio, pero se empezó a organizar la gente en torno al proyecto, y nosotros simplemente empezamos a entender que había actores, y ahí armamos una primera estrategia donde, claro, había unos actores que eran unos actores sociales, pero también había unos actores técnicos, y teníamos que montar a los actores técnicos en la película de que realmente ellos estaban haciendo el proyecto o todos éramos parte de un grupo que estábamos haciendo un proyecto para todos. No era que simplemente el arquitecto llegaba de vez en cuando, decía una cosa, sacaba un dibujo y eso es lo que hay que hacer, sino que todos estábamos aportando a la reconstrucción o a la recuperación de un humedal para los bogotanos, pero también para los colombianos que éramos habitantes del mundo, y se fue generando una sinergia donde, bueno, y lo mismo con las instituciones, que eso es
Eso es una cosa compleja en Bogotá porque llega gente de muchas partes del país y no sienten como apropiación sobre el lugar. Entonces todos estos actores lanzaban preguntas, tenían aporte, nosotros tratamos de sistematizar esas preguntas, transformarlas en premisas, y de esas premisas salieron unos elementos que se fueron volviendo el proyecto y generamos unas acciones que nos permitían consolidar a lo largo de todo el territorio. Ese es el proyecto, pues, o el área del proyecto, 32 hectáreas, y empezamos a entender que había unidades de actuación muy diferentes y el trabajo con la vegetación, todos los trabajos no podían ser homogéneos, sino que nos empezamos a enfrentar a las inflexiones propias del territorio y las comunidades, y empezamos a hacer acciones muy específicas, y en términos de esas acciones empezó a surgir, pues, la vegetación para nosotros no eran masas homogéneas, sino que teníamos un trabajo en el cual entendíamos la talla de la vegetación, qué queríamos generar con la vegetación. Los biólogos nos hablaban de ciertas especies relacionadas con la talla que también iban a llevar ciertos animales o a contribuir a la fauna, porque obviamente era un corredor por donde pasaban un gran número de aves. Y empezamos a encerrar zonas y trabajamos en zonas limpias. Había zonas donde solamente limpiábamos y con limpiar al cabo de un mes volvía a crecer ese Juncus bogotensis que es tan bonito, y uno empezaba a ver como una riqueza enorme y planteamos unas obras que tenían que ver con una bioingeniería donde el equipo técnico era un equipo muy diverso, y el proyecto se fue transformando en una cosa muy especializada pero muy de hacerse en el lugar, y empezamos a trabajar técnicas relacionadas con concretos permeables, sistemas de filtración, y hicimos unos senderos que servían para delimitar la posibilidad de expansión urbana, pero al mismo tiempo iban a ser observatorios de vegetación, y la tierra no la botábamos del lugar, sino que hacíamos nuevas reconfiguraciones utilizando la misma tierra. Entonces empezó a aparecer una lógica donde todo el material era propio del lugar. Lo único que nos llevamos logramos sacar con 92 toneladas de basura del humedal. 92 toneladas. Claro, entonces cuando usted saca 92 toneladas de una cosa de esas, uno inmediatamente ve el cambio en el lugar, y planteamos técnicas que tenían que ver con el reciclaje, reutilización de materiales, pero también generamos unos programas de huertas caseras para contribuir a deficiencias alimentarias, pero las especies que estábamos utilizando, algunas venían de estudios técnicos que hablaban de las dietas muiscas. Entonces, claro, el proyecto se fue volviendo un asunto donde había infraestructura, estábamos recuperando el cuerpo de agua como un sistema funcional importante para la ciudad, pero al mismo tiempo se estaba volviendo otra vez, contribuyendo a factores como la alimentación, y a través de intervenciones muy sencillas generábamos zonas de juegos de bajo impacto en el humedal, y bueno, y logramos hacer cambios, pues, que la imagen de la izquierda es una alameda que habían proyectado en la mitad del humedal. Creo que la sección era como 13 metros y era una obra relativamente nueva. Entonces logramos, no sé realmente ni cómo hicimos, pero logramos hacer unas demoliciones, reutilizamos el material de esas demoliciones haciendo parte del amoblamiento del humedal, y empezó a crecer la vegetación de una manera exuberante a partir de estas pequeñas acciones, y la gente volvió al humedal. Entonces dejó de ser ese lugar que había estado abandonado, y a partir de la formulación de unos procesos cíclicos en la utilización del material, disminuimos el impacto en relación a la huella de carbono, y bueno, y eso empezó a pasar de nuevo.
que si uno coge medio metro cuadrado ya empezamos a encontrar que había cerca de 15 o 20 especies, donde antes solamente había pasto quicuyo. Entonces la riqueza biológica empezó a incrementarse dramáticamente. Bueno, el humedal Jaboque. Entonces después del humedal Jaboque viene un proyecto que es el proyecto del Parque de Prado Centro. En la alcaldía de Medellín, de Federico Gutiérrez, se forma una dependencia que se llama Proyectos Urbanos Estratégicos, liderada por el director era Alejandro Restrepo Montoya, y Alejandro conformó un grupo donde trabajamos. Entonces parte trabajó en corredores verdes y a mí me tocó trabajar en parques, y había algo que estaba rondando que se llamaban políticas públicas en construcción urbana sostenible, y eso era una ley, pero nadie sabía cómo implementar la ley. Pues todo el mundo decía, no, hay que ser sostenible, no, hay que entender el contexto. Pues eran como los problemas como generales del mundo, pero no se había enfrentado la institución a hacerlos, y de eso surge el proyecto. Entonces, cuando a mí me toca trabajar en el parque, entonces una de las primeras preguntas es, bueno, un solo parque o 20 parques no van a construir un plan general para una ciudad, pero inmediatamente ya nos montamos en una lógica de un trabajo muy contundente en los fragmentos, y pensamos que esos fragmentos de parques, si los relacionábamos de la manera adecuada o teníamos un trabajo adecuado con los contextos que los recintaban, iba a ser una cosa importante, porque tenían la posibilidad de transformarse en los jardines de los barrios, unidos a elementos propios de la red ecológica principal. Entonces esa fue una primera estrategia. Y lo otro es que pensamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los parques? Entonces creo que todos saben pues que en la escuela de arquitectura generalmente cuando uno le hablan de arquitectura, o me hablaban a mí, yo pensaba que era un proyecto de superposición de algo sobre un territorio, pero dijimos no vamos a superponer, no es de hacer más cosas en el territorio, sino que vamos a ver qué encontramos propio del lugar. Y esto estaba ligado a un asunto, y es que Medellín tenía un manejo de aguas descorrentidas, donde tiene un sistema de alcantarillado que recoge las aguas lluvias a través de unas cañuelas y muy rápidamente las evacúa del espacio público y las lleva al río, y aguas abajo hay grandes inundaciones, y esa era otra pregunta que debíamos solucionar. Pero también Medellín, no sé si es cercano a Cali, tiene un asunto donde el trabajo comunitario tiene un potencial muy fuerte, porque el país es muy dueño de su territorio, le gusta el territorio, y esta es una obra de Francis Alice que se llama Eso es Perú. La obra se llama Cuando la fe mueve montañas, pero es muy interesante porque básicamente son sujetos, uno lo ve y no hay uno muy fuerte, sino que es un asunto como de trabajo en grupo, y todos realmente tenían la posibilidad de transformar el territorio. Pero esto nos ponía en una lógica donde decíamos, bueno, la posibilidad de hacer el proyecto de parques no solamente es un hecho edilicio ni de construcción, sino que también tiene una posibilidad de impacto social, y vamos a ver cómo lo hacemos. Y empezamos, y había preguntas técnicas, y esta es esto es en Ciudad Perdida, y son asentamientos muy esenciales donde uno ve terrazas hechas en piedra, que es el material del lugar, y a través de la mampostería van armando esas terrazas y nos permiten afincarnos en un lugar, y llevan mucho tiempo, y uno ve un grado de compacidad y de respeto con ese lugar donde uno no logra decir que estaba primero. Entonces todo eso nos lleva a una pregunta, y es que en esta pintura de Rousseau, que es de 1910, es muy paradójico, porque este pintor naif, pues estamos en plena industrialización,
y él se anticipa y él ya no está pintando, eso es como una anticipación, porque él no está pintando fábricas y parece que nos estuviera hablando del futuro y nos estuviera diciendo no, esto no va para ninguna parte, esto no va a servir, y empieza a hacer esta serie de pinturas, y estas pinturas se van volviendo en el ideal que aglutina las acciones técnicas en torno al trabajo que realizamos. Entonces, para trabajar en el Parque Prado Centro, cuando empezamos a trabajar en ese parque, eso era lo que había. Ese era el parque entonces empezó muy simple porque yo era asesor y como me tocaba trabajar en parque, me tocaba revisar esto para firmarlo para que saliera construcción, pues ya estaba como listo. Entonces era simplemente una sucesión de rampas con una pendiente homogénea, que la diferencia de niveles eran 7,5 metros, y me tocó hacer un informe técnico en el que, pues o no me tocó, pues hice un informe técnico en el que hablé de las deficiencias del parque en relación a cosas que yo conocía de los barrios de Medellín, de los barrios en la DERE, como yo ya había trabajado también en las piscinas, pero me he movido mucho como en las periferias de los barrios. Yo veía como todas estas virtudes técnicas y estas inflexiones en términos del acomodamiento a la topografía y la riqueza que tienen las poblaciones para la generación de algunos jardines. También había hecho el proyecto del río con Sebastián Mejía, Clara Arango y Juan Carlos Aristizábal, donde simplemente planteábamos, donde creo que perdimos por esto, porque teníamos que hacer el río y nosotros planteamos un trabajo en todas las cuencas. Dijimos, no, es que tenemos que trabajar en las cuencas para poder llegar al río con el agua limpia, además porque en esas periferias veíamos que teníamos la posibilidad de impactar los barrios más pobres de la ciudad a través de la reconstrucción de una noción de paisajismo y una noción hídrica y topográfica con el territorio. Entonces, pues al parecer fue un poco ambicioso y hicieron un parque muy bueno que posteriormente lo diseñó Sebastián Monsalve. Entonces llegamos al Parque de Prado Centro y estas son las casas de Prado. Bueno, y esto se cruza con un texto de un profesor, Carlos Mesa González, que murió hace unos 5 años, fue director del trabajo de grado mío, y Carlos Mesa tenía un texto que se llamaba El Quicio Barroco. En el texto del Quicio Barroco, Carlos Mesa hablaba de los antejardines. Entonces él decía, vea, existe un tejido que es el tejido, el de las vías, el tejido institucional, y existe otro tejido que es el tejido de la vivienda, y en las laderas de Medellín hay una distancia entre los dos, y eso se llama entre. Entonces no es ni la calle ni es el interior, pero en nuestra cultura nos hacemos en ese entre, entonces somos hombres de terrazas, de acomodamientos, en fin. Entonces eso fue fascinante porque ese fue uno de los argumentos que me permitió entender el parque anterior, qué problemas tenía. Entonces me fui para este parque con un amigo, con un ingeniero forestal, Mauricio Jaramillo, y con Sebastián Mejía, y fuimos al parque y eso era lo que había. Entonces imagínense que la diferencia de niveles son 7 metros el nivel superior. A ver, yo veo. Es que me da sus. Bueno. El nivel superior es acá, o sea, esto es 720, esto es 0. Y este predio, todo hacía 12 años lo había adquirido la alcaldía de Medellín y no había hecho el parque. Siempre se había enredado. Y todas estas casas tenían unos sótanos de hasta 3 niveles, y el proyecto anterior simplemente hacía un corte vertical y sacaba esa cantidad de basura y se la llevaba a otro lugar, y después tenía que hacer un reemplazo de tierra y volver a llevar la misma cantidad de tierra para llenar todos esos vacíos. Entonces era una cosa como muy brutal, y cuando nosotros empezamos a ver que había en el parque, empezamos a ver que había unas herbáceas de carácter espontáneo. Algunas no tenían valores, pues un valor que uno lograba entender muy bien, pero cuando después las veía y revisaban los archivos, veía que se parecían como a cierta noción de esa idea de paisaje que teníamos en el proyecto de Venecia,
y Mauricio Jaramillo pues decía, no, vamos a trabajar con lo salvaje, vamos a cambiar la noción de paisajismo, no vamos a trabajar con aspectos ornamentales, sino que vamos a trabajar con las hierbas de carácter espontáneo y vamos a hacer unas mezclas y vamos a volverlo un jardín experimental. Entonces entendíamos que donde caía el agua, donde se acumulaba un poquitico el agua, empezaba a haber helechos y que lo mejor que le había pasado a ese predio es que nadie había entrado en 13 años. Pero esta era una zona de un parqueadero que existía, que estaba en la franja central, pero teníamos la preocupación por qué hacer con esa cantidad de basura, porque ya pues obviamente hay un asunto de responsabilidad. Entonces decíamos, bueno, listo, nosotros hacemos las demoliciones, esta labor técnica, pero ¿a dónde se va a ir toda esta basura y qué va a hacer? Y empezamos a plantear bueno, y este es el primer patio. Yo creo que aquí se originó el parque, porque cuando vimos este patio, para nosotros esto fue un asunto como, pues era espontáneo, había sido un jardín o un solar de una de esas pequeñas, de esas humildes casas, y tenía todo ese valor, no solamente en términos de vegetación, sino que el clima también cambiaba en él. Y empezamos a plantear un proceso donde no hicimos demoliciones, sino que hicimos desmonte de materiales. Y eso fue una cosa muy brutal y una lucha muy fuerte con el contratista, porque nosotros, pues porque obviamente todos decían, meta una retroexcavadora y coja todo eso y lo bota y acaba más rápido y nos vamos. ¿Para qué vamos a hacer muros? ¿Para qué vamos a hacer muros en piedra y hay que acomodar la piedra? Va a ser solamente concreto y acabamos más rápido y nos vamos, y económicamente es más barato. Entonces nosotros planteamos el proyecto donde empezamos a desmontar el material y lo empezamos a localizar en esos sótanos. Entonces cuando lo localizábamos en los sótanos empezamos a llenar de abajo hacia arriba. Entonces ya no teníamos que demoler los sótanos y empezamos a ahorrarnos todas esas demoliciones y empezamos a llenar el subsuelo. Teníamos una serie de filtros y de cimentaciones en algunos puntos para la estructura, y se nos volvió el proyecto mover el material de un lugar al otro, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que, bueno, y venía el trabajo con las aguas de escorrentía. Entonces también decíamos, listo, vamos a trabajar con otro modelo hidráulico, hagamos grandes contenedores, vamos a hacer contenedores para el agua de escorrentía. Pues en Medellín llueve mucho, entonces dijimos, vamos a inundar el parque, y simplemente hicimos estos receptáculos de agua. Esto ya es el nivel superior donde ya tenemos material del monte abajo, llenamos con tierra y empezamos a hacer unos muros muy primitivos o muy esenciales en términos de construcción. Pero pasó una cosa muy importante, y es que nos dimos cuenta que los adultos mayores o los hombres más viejos eran los que tenían mayor cuidado seleccionando la piedra, y ellos le empezaron a enseñar a los más jóvenes, y ahí empezó a haber un asunto como de transmisión del conocimiento, y empezaron a volverse, como se dice vulgarmente, parceros todos. Entonces claro, el uno le decía al otro cómo la debía poner, y eso era una cosa como súper rara, pero uno veía gente, pues a mí me parece todavía muy extraño, uno veía gente mirando una piedra y buscándole el lado a una piedra. Pero fuimos tan de buenas fuera de eso que cayó la pandemia. Entonces claro, todos estos hombres vivían en la periferia del parque, porque vivían en los barrios cercanos del parque, y simplemente los estábamos sacando de las casas a trabajar. Y como el tiempo empezó como a cambiar, esa noción del tiempo, la gente empezó como a no tener afán, ya no eran obreros, sino que pues ya era el ingeniero de selección de piedras, ya eran artesanos, y ya era el que, vos sos el que hace los movimientos de tierra, veníamos a buscar unas piedras. Y entonces la gente se empezó a generar una sinergia donde todos estábamos construyendo el parque para nosotros. Lo de la izquierda es la estructura del parqueadero, donde demolimos las losas, y seguimos con los dibujos de planteamiento
donde esperábamos tener una relación entre infiltración del agua, aumento de la tasa de crecimiento de la vegetación. Bueno, ustedes ven que hay algunas grietas entre las contrahuellas y los muros, y entonces ellos nos decían que estaba quedando mal construido, y nosotros teníamos la expectativa de que iban a crecer hierbas salvajes como en las fisuras de las calles de Medellín, y bueno, vamos a ver lo que pasó. Y posteriormente, después de que creciera la vegetación, iba a haber un incremento en la fauna, y como iba a haber un incremento en la fauna, también iba a haber poblaciones humanas viviendo en ese lugar. El parque era un parque cívico, y nosotros la relación de duro blando en un parque cívico estaba 60-40, nosotros logramos hacer una relación 30-70, donde el 70 son zonas de infiltración, y planteamos unos proyectos entonces el proyecto se transformó en que en la franja, en esta zona hicimos una reconstrucción topográfica. Ustedes logran ver que hay como ciertos montículos. Estos montículos son mecanismos que generan unas cavidades y retienen el agua. Entonces lo verde era como la cota natural, y lo que está un poco más oscuro, lo verde claro era la cota natural, y lo que estaba más oscuro simplemente transforma la topografía y empieza a generar la conducción del agua. Y este sistema de circulación es muy interesante, porque simplemente nos movíamos sinuosamente para extender el recorrido, íbamos haciendo un paseo, pero nos conectábamos en varios niveles por el parque. Sí, ya lo van a ver más claramente en otra imagen, y el parque se nos volvió un paseo. Entonces el sistema de circulación está planteado para que una persona que viene en esta dirección incluso atraviese suavemente el parque o atraviese medio parque, y se volvió un asunto donde, claro, pues la gente le gusta más caminar en un espacio verde o entre un espacio verde, parar en algún punto a tomarse un café o a mirar, que estar caminando al lado de los autos. Para el proyecto de vegetación pues, trabajaron varios profesionales. Mauricio Jaramillo sí estuvo hasta el final sembrando árboles, Nicolás Hermelín, otro forestal, Leonardo Correa. Pero lo interesante de esto es que Mauricio Jaramillo sabía mucho de la historia de Medellín y del barrio, y había un personaje de nombre Guillermo Lano, y Guillermo Lano viajaba por Antioquia recolectando árboles nativos, y muchos de esos árboles los llevó al barrio Prado, y Mauricio hizo una recopilación histórica de todos los árboles que había llevado Ricardo Lano, y trabajamos con los mismos árboles que había sembrado Ricardo Lano en el parque. Bueno, además hicimos otras cosas, porque el manual de espacio público ya nos restringía en términos de la siembra de algunos árboles, pero nosotros corrimos riesgos, incluso por allá hay unos tambores que son unos árboles que no dejan sembrar, pero eso allá está con una velocidad de crecimiento y están bellísimos, y realmente no, pues hasta el momento no nos arrepentimos. Esas bancas son hechas con las alfardas del reciclaje, de eliminar, de desmontar las cubiertas de los techos, y esas piedras las empezamos a encontrar en el mismo parque, la gran mayoría, porque cuando construyeron esas casas para hacer las fundaciones, ese espacio vacío lo tenían como un botadero de piedras. Entonces esas piedras estaban ocultas y no las habíamos visto. Entonces claro, nosotros movíamos la tierra y nos salían piedras, y el trabajo se volvió mover piedras de un lado al otro, pero empezamos a trabajar con ellas no solamente como elementos de amoblamiento ni como elementos de la propia historia del lugar, sino que adicionalmente nos generaban cierta posibilidad de infiltración asociada a la vegetación. Entonces, eso era lo que les decía. Este es el recorrido de una rampa que uno puede pasar por debajo y atravesar el parque al otro lado completamente, o se viene por una cota intermedia, camina por una pasarela que se apoya en la estructura preexistente de un patio que está hecho con demoliciones, y cruza al otro lado. Entonces, en términos del proyecto anterior que les presenté, el que había,
lo que había sucedido es que los arquitectos que habían trabajado haciendo el proyecto se habían reunido solamente con el grupo de personas con movilidad reducida. Entonces ellos creían que estaba bien porque estaba atendiendo al grupo de movilidad reducida. Entonces nosotros simplemente empezamos a actuar con un grupo mucho más amplio. Entonces empezamos a hacer zonas de juego para los niños. El parque, como es cívico, no puede tener juegos estandarizados porque tiene otro tipo de normativa, pero entonces empezamos a utilizar escaleras. Esto se nos volvió casi como un laberinto. Entonces ahora hay unos chicos que uno llega y uno los ve subiendo en la bicicleta y se meten por acá, dan la vuelta, suben por este nivel y hacen unos circuitos de la manera más loca, porque el parque se les volvió muy parecido casi como a las piscinas. Se volvió un asunto donde uno se mueve en múltiples niveles y siempre lo tiene que ir descubriendo. Esa estratificación y esa adaptación a la topografía nos sirvió para la generación de múltiples escenarios, y esos escenarios que tienen que ver con esto, con lo que aparece en estas zonas, son dimensiones de los patios de las casas preexistentes. Nosotros empezamos a hacer un levantamiento de los patios y conservamos patios para tener completa infiltración, y ahora se volvió un escenario. Bueno, ahí vemos en las imágenes de la obra donde realmente fue un procedimiento de desmonte, donde íbamos simplemente quitando material, metiendo abajo, haciendo andenes en sistemas superiores, estableciendo conexiones con los niveles de la vía. Y como gran valor del parque es que se hizo de lo que estaba hecho el perímetro, que era el barrio. Entonces esa arquitectura popular que estaba hecha de escalera, terraza, rampa zigzagueando, porque culturalmente teníamos esa libertad. Pues en las comunas realmente pasa eso, que si la rampa no le funciona recta, hay unas cosas bellísimas porque usted ve cambios en flexiones geométricos. Entonces eso estaba reconociendo todos esos elementos propios de esa arquitectura. Y fue muy notable porque el proceso de construcción es porque, claro, había muchos elementos hipotéticos, pero aquí el parque tenía, yo creo que no lo habíamos entregado todavía a la comunidad, y la vegetación empezó a crecer con una velocidad impresionante. Y después de que abrieron el parque a la gente, pues ha tenido una gran acogida, y todos esos lugares pues incluso es mucho más sorprendente que lo que estaba planeado en nuestros dibujos. Y de esta manera nosotros logramos hacer esta pequeña obra, pues, o este pequeño desmonte, en el cual reciclamos todos esos materiales y ponemos a prueba una hipótesis en términos de esa ley que se llama construcción urbana sostenible, donde entendíamos que lo más importante era la posibilidad de generar relación entre especies vegetales, animales, y volver a llevar la vida de las comunidades a este lugar a través de acciones donde los hombres se veían representados en el trabajo diario que hacían con las manos. Ahora ya tiene como una vida vegetal propia. Es un asunto donde está creciendo de manera espontánea, y las comunidades son las encargadas. Pues incluso uno ya ve gente que lleva cierta vegetación y va sembrando, o ellos mismos hacen cortes o podas. Y eso bueno, aquí está el chico de la bicicleta. Y se volvió de un momento a otro, se volvió en el jardín del barrio Prado, se volvió en uno de los jardines que estaba ocultos en esas casas. Ahora se abrió completamente a esas comunidades y se ha transformado en un escenario vital. Y de esta manera hacemos como desde este pequeño fragmento
la posibilidad, pues establecemos una relación con unos corredores ambientales importantes y ponemos una pequeña pieza de esas pensando en el futuro de Medellín. Bueno, muchas gracias. Hay una reflexión muy bonita en el trabajo, me parece a mí, que es cuáles son los materiales del proyecto. Cuando estaba haciendo lo de las piscinas hablabas del agua, el aire, ahora el suelo también, ¿no? Es decir, nosotros frecuentemente en lo instrumental, estos son elementos sobre los que hay que actuar y en ocasiones los usamos, y sobre todo en el tema del paisaje, para completar algo que estamos tratando de hacer, pero en el trabajo tuyo esos son los materiales para reflexionar sobre lo proyectual, no solamente configurar el proyecto espacialmente, sino reflexionar sobre de qué se trata eso. Yo no sé si eso es como un encuentro que se ha dado en la medida en que has enfrentado estos distintos proyectos. ¿Es una idea desde que empezaste con la Oficina de Paisajes Emergentes? ¿O son situaciones que también suceden, como en cada uno de los casos, como en este, llegamos a este sitio, encontramos el sitio, hay estas situaciones y a partir de estas situaciones resolvemos enfrentarnos a ellas de esta manera o de aquella otra manera, y estos elementos que se vuelven tan protagónicos surgen de esas ideas de resolución del proyecto? Esa es una. La otra, con este proyecto, es un proyecto muy complejo, muy complicado, de trabajo muy meticuloso y minucioso, que creo que esta mañana lo hablábamos con el arquitecto Julio, el tema de la participación. Quizás no tanto la participación, sino también la idea de incorporar a la gente a la producción del proyecto despacio y con cuidado, que es una condición de este proyecto. Aunque mencionas al final que un pequeño aporte, yo creo que es un aporte impresionante en la medida en que, aunque es un área pequeña, pues un proyecto bastante elaborado. Eso es más como un comentario. No, lo que yo pienso en términos del material es lo que ha sucedido. Pues yo ahora estoy haciendo una casa en el campo, entonces yo creo que hay un asunto como que es recurrente, y es que el proyecto no es tan a priori. Yo, por ejemplo, estoy haciendo, ahora hablaba con Francisco que estoy haciendo una casa. Y bueno, yo tenía planeado pues hacer unos pisos, unas terrazas, en fin, yo casi que tenía ya el concreto, y pasó una volqueta con unas piedras y yo le dije, hey, ¿para dónde vas con esas piedras? Las voy a botar. Yo, bótamelas ahí, y me botó 10 volquetas, entonces las volquetas de piedra ya se me volvieron los pisos, entonces simplemente excavé más y empecé a acomodar las piedras y se me volvieron los pisos de la casa, por ejemplo. Y después un amigo me regaló unos ladrillos, entonces yo empecé simplemente a tratar de acomodarlos como de una manera sistemática, como que tiene que ver con la disciplina nuestra, y el material como que ha ido llegando, y eso ha pasado en algunos de estos lugares donde el material pues también tiene que ver con una posición ética, porque se trata como de no importar mucho material, sino tratar de trabajar con lo que está más cercano, porque posiblemente tiene una relación más artesanal con las comunidades que lo han podido manejar, pero adicionalmente tiene un asunto energético que es importante en términos de la utilización de la energía propia del lugar. Muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Vale. Bueno, son como dos. Tú en este proyecto del Prado habías dejado con las construcciones preexistentes, desde la estructura, algunos vestigios. Y mi pregunta es, ¿cómo cómo se aseguraron de que sí aguantaran? Porque tengo entendido que la estructura se va deteriorando. Fueron 12 años que estuvieron abandonadas. Entonces, para asegurar de que es seguro pasar por ahí. Y también la otra es, ¿por qué solamente quedó como una? Que es este pórtico que está aquí. Las otras sí fueron tapadas por tierra. ¿Por qué algunas? No, mira, en la
la zona sur oriental del parque, pues esa fotografía no la tenemos, pero dejamos todas las fachadas de las construcciones, están todas, y eso obviamente eso tenía estudios patológicos, y fue un asunto como una oportunidad que venía porque la alcaldía estaba haciendo supuestamente muros, pues estaba haciendo muros verdes. Nosotros, pues muros verdes, ya los muros están encima, entonces simplemente hicieron unas evaluaciones patológicas, hicieron unas reestructuraciones en ciertas partes de las fachadas y empezamos a trabajarlas a partir de adicionarles una vegetación. Y esta zona es la zona del parqueadero. Lo que pasa es que esta zona tiene un tratamiento diferente porque nos permitió generar unas pasarelas, porque era una zona muy robusta en términos estructurales, entonces era óptima para eso. Y yo me voy un poquito que seguro que lo muestra bien. Ok, ya yo veo. Mira. Entonces todas estas son las fachadas de las casas y partes de los muros de las casas que parecen estar entrando al parque, y esta es la estructura de ese parqueadero preexistente, donde simplemente nosotros adicionamos a la estructura del parqueadero unas mallas metálicas y se nos transformaron en pasarelas y en balcones, que son elementos propios de esa arquitectura de ladera. No sé si... Adelante. Sí. Hola. Yo quisiera hacer una pregunta. Tú mencionaste en este proyecto sobre la participación de las comunidades y quisiera saber un poco más sobre el proceso, o sea, cómo dijiste que eran personas como del sector, ¿cómo fue ese proceso un poco más a fondo? Mira, empezó de una manera como muy sencilla porque yo conocía, pues cuando yo era estudiante yo iba a muchas fiestas en Prado, porque era una zona como de muchas fiestas, y las fiestas eran en casas de patios y patios escaleras. Yo me conocía ya las casas de Prado. Cuando yo llegué a hacer el proyecto, entonces la comunidad tenía una gran desconfianza con la alcaldía porque llevaba 13 años diciéndole el otro año sí, el otro año sí, el otro alcalde lo hace. Y lo que sucedió es que, ¿cómo empezó la comunidad? Yo empecé, ¿qué es lo más bonito del barrio? Y ahí mismo empezaron la gente, el patio de mi casa. Y me empezaron a hallar los patios de la casa. Y yo ve cómo se llama ese arbolito, se llama no sé qué. Si hacemos un parque nos llevamos uno de estos, yo lo siembro, yo lo pongo. Entonces la gente, claro, empezó a ver los patios de la casa y los empezó, cuando uno le dice qué es lo que más le gusta de su casa. Entonces no veíamos habitaciones, sino que veía sillas en los parques, en los patios, veía esos palos de mango en esos patios, y ya empezamos a tener conversaciones y les decíamos, vamos a hacer un parque como estos patios, vamos a coger un pedazo de este patio, un pedazo de este patio, y en esos comités comunitarios empezamos a hablar en esos términos y toda la gente se puso de acuerdo y todo, listo, hagamos un parque como un patio. Pero obviamente nadie sabía cómo se iba a hacer porque pues a todo el mundo la idea le parecía muy interesante y muchos querían hacer eso, pero eso ya era el trabajo técnico de nosotros. Entonces desde ahí empezó, y posteriormente había unos comités de obra donde los habitantes del barrio también ingresaban al parque con las maquetas para ver cómo lo estábamos haciendo y la relación que tenía con el proyecto real. Entonces siempre fue un trabajo donde fuimos un grupo muy compacto, donde el proyecto empezó a ser de todos. Incluso hubo discusiones muy fuertes porque cuando estábamos hablando de presupuestos, pues obviamente había desconfianza y a la gente le decíamos, no, es que el parque, es que nosotros lo vamos a hacer porque es que nosotros queremos seguir viniendo al parque, entonces nosotros necesitamos donde sentarnos también. Y el proyecto realmente lo hicimos fue también para nosotros, y eso generó una gran empatía porque ya el equipo éramos todos. Pues nosotros somos arquitectos, pero también somos comunidad, somos habitantes del sector, habitantes del centro, nos interesaba que estuviera bien, entonces eso se fue entendiendo y todos aportábamos desde lo que pudiéramos. ¿Tú tenías una pregunta? ¿O no?
Sí, yo quería decir que primero que todo felicitarlo, porque es que esto me pareció impresionantemente lindo todo lo que hizo. Trabajo con la comunidad, que es muy raro, ¿no? Yo he trabajado con la comunidad en 2 oportunidades, empezando pues que uno, como dice, es técnico y capta las ideas si uno los motiva a que hablen y cuenten. Yo quiero un arbolito por aquí, yo quiero algo para los niños, no sé qué. Entonces va soltando cuando sienten la confianza que uno les da. Uno ya pasa a un segundo lugar, ¿no? La ingeniera, ni siquiera la arquitecta, la ingeniera. Y por otro lado, esa sensibilidad que tiene usted hacia, no estudio paisajismo, lo digo, pero hacia lo que crecía espontáneamente, aprovechar todo lo que había allí en el sitio pues, de las plantas y además asesorarse con otros ingenieros de los árboles, de todos, y sobre todo en esta ciclorruta en Bogotá, que se asesoró de tantas personas más allá de ser otros paisajistas o otros arquitectos. Entonces yo veo todo eso muy valioso, me parece muy interesante, y es que así es como debemos trabajar. Yo he tenido la experiencia trabajando con comunidad, antes de trazar una raya, hablar con ellos, y a mí me parece de gran valor y enriquece mucho los proyectos, y eso se ve aquí en lo que nos ha presentado. Entonces por eso yo lo felicito, yo aprendí mucho, lo felicito realmente. Mira, yo quiero contar una anécdota que me pasó con eso, con lo del trabajo, entre comillas, con comunidad, porque es creo que es un asunto como importante y delicado entender como hasta dónde va uno, porque hay pues, por ejemplo, yo he tenido enfrentamientos, conversaciones fuertes donde yo he dicho, es que no se puede hacer esto, no es lógico. Uno de los casos fue el siguiente. Yo estaba trabajando en un proyecto y la gente tenía que llenar unos formularios en un predio muy interesante sobre qué querían que hicieran en ese barrio. Entonces, claro, no llega a un barrio, pero un barrio súper deprimido en términos económicos. Entonces la gente simplemente empezó a escribir banca y luz, todo el mundo banca y luz. Entonces yo fui con un profesional social y eso se volvió una encuesta, y prácticamente eso para donde iba era ponga 2 bancas y 2 luces y pinta y se fue. Entonces la profesional social se fue a tomar agua y yo les dije, pero ¿cómo que banca y luz? ¿Y dónde están los juegos de los niños? Y ustedes no juegan ajedrez. Y empecé a hablar con ellos. Cuando llegó la profesional social, la gente quería un parque, y cuando llegamos pues al alcalde me dice, pero esta gente sí es muy conchuda, mira todo lo que está pidiendo. Yo, ¿cómo así que todo lo que está pidiendo? Yo, ¿pero qué están pidiendo de raro? No, que necesitan los juegos para los niños, que necesitan que el espacio tenga seguridad, que necesitan que las circulaciones sean adecuadas, que necesitan no solamente circular en el perímetro. Entonces esta gente como que ha soñado bastante con ese parque. Entonces lo que yo pienso en ese caso, hicimos el parque, y obviamente a mí me tocó ir, cuando yo iba con ellos, yo ya me reunía con la gente, entonces yo les llevaba ideas de cosas y les mostraba cosas, porque también el trabajo era lo que yo entendí es que era leer un poco de las necesidades y leer un poco de las potencialidades, y poder, pues es que ese también es el trabajo del técnico. Pues el técnico tiene como que realmente, si el umbral está muy bajo, tratar de mejorar el contexto y anticiparlo. Entonces eso tiene mucho que ver, es como con el entendimiento, porque algunas veces sí hay ciertas deficiencias y uno logra tener una idea clara que pueda potencializar un lugar. Yo creo que también estudiamos un poco para eso, como para conducir esas acciones. Hay un edificio muy bonito en Medellín, yo creo que el mejor de Medellín, que es el Centro Cultural de Moravia de Rogelio Salmona, y yo creo que si
pues, y realmente yo no sé, Francisco conoció más a Salmona, pero yo no creo que le tocó hacer tanto trabajo con comunidad, pero era el hombre más sensible, porque él iba, veía el contexto, veía el balcón, la ventana, veía un montón de cosas y entendía que todo eso que aparecía en esos contextos eran manifestaciones edilicias de la cultura, y finalmente eso se transformaba en argumentos que iban a fortalecer la arquitectura. Entonces el entendimiento de las comunidades, hay muchas maneras de llegarle, y yo creo que hay que estar atentos y no entenderlo nunca como una fórmula, porque cada contexto y cada situación va cambiando, eso es un paisaje. Primero que todo quiero felicitarte en especial por este trabajo que para mí es como el futuro de la salida del problema de la arquitectura en muchas partes del mundo. ¿Por qué, digamos, estoy hablando de eso? Porque me parece que ese es un trabajo que no es común, así no se trabaja. Yo, por ejemplo, sostengo que una cosa que hay que hacer, en vez de andar tomándole foto a los proyectos que se ven muy bonitos, es como hablar con los clientes de los proyectos que se han hecho y preguntarles a ellos qué opinan del proyecto y cómo los atendió el arquitecto. Ese trabajo yo pues me quedo pensando es cómo hicieron para hacer eso, ¿cierto? Para conseguirse el espacio de hacerlo. Yo pienso que en Colombia hay muy buenos arquitectos capaces de hacer muchas cosas, pero la forma como se hace la arquitectura no es la forma para producir un buen proyecto. A mí me pasó de joven una cosa. Me gané un concurso de una casa muy grande. Incluso esa casa, finalmente, doña Lida hizo todo el paisajismo de esa casa. Lo hice con 3 amigos. Después de que me gané el concurso, que nos ganamos el concurso, yo empecé a trabajar y me di cuenta que el cliente quería hacer algo bueno, y yo también. Y me puse a trabajar con él y me demoré 3 años haciendo esa casa. Quedó maravillosa. Al final le dije al cliente, cuando ya había vivido una semana ahí, le dije, ¿qué tal le parece la casa que le hicimos? Y él me dijo, es más de lo que yo le pedí a usted. ¿Por qué esa casa quedó bien? Porque yo hice un trabajo con el cliente, desde el principio a fin. Y al final, si usted ve los planos, que ni siquiera existen, ¿cierto? Existen fragmentos de esos planos, ¿cierto? Cuando usted ve la casa al final, eso no tiene nada que ver con ese concurso. El concurso solo fue un camino para que me dieran el contrato. Yo lo que quiero, digamos, apuntar con esto es que nosotros tenemos que cambiar la forma de producir la arquitectura y de contratarla. Porque muchas de las arquitecturas son oportunidades que se pierden, desastres, porque no hay un trabajo concienzudo entre un arquitecto y los clientes que necesitan eso. Yo, por ejemplo, y eso lo aprendí leyendo un poco a Charles Moore, él decía que el trabajo con la comunidad o con el cliente era importantísimo, porque uno no puede hacer una arquitectura por sentado, ¿no? Como un dictador que va y le impone a la gente, o incluso a una sola persona, a un cliente de una casa o a una comunidad, va y le chanta una cosa que se le ocurre. Yo creo que digamos que el camino de la arquitectura es este. Por eso lo felicito, y ojalá un trabajo de esto se vuelva un ejemplo de indagación, cómo mierda hicieron esto, porque eso no es fácil, y no es fácil en este país donde esto es una feria de vanidades, donde todo el mundo quiere salir a figurar y muy pocos les interesa hacer buena arquitectura. Hay otros que son muy buenos negociantes también, pero la gente que quiere hacer buena arquitectura no es fácil, no se le es fácil, es como parar en el mar. Es muy difícil, y hay oportunidades que uno de pronto ve, y me gusta, digamos, su ejemplo, porque me da oportunidad para abrir mi boca y hablar de ese problema. Yo no quiero ganarme concursos, quiero que me den oportunidades como esa, donde uno se siente a hacer una cosa con una comunidad
y los atienda y verán que se produce más buena arquitectura sin hacer tanto show. Lo felicito. Muchas gracias. No, mira, en esto lo que dices es que realmente para que eso pase yo tampoco me lo explico. Sé que hay cosas como fundamentales, como el director de proyectos urbanos estratégicos que fue Alejandro Restrepo, porque Alejandro vio el parque y Alejandro tenía que llevarle el parque al alcalde y decirle vamos a hacer esto. Y entonces él da como un primer voto donde dice vamos, pues porque yo donde llegue con el alcalde y le muestre el parque, no, entonces vamos a esa primera reunión y bueno, él habla con el alcalde y después hay una reunión con todos los técnicos y como yo ya, pues es que las piscinas las había hecho a los 30 años, esto ya tenía como 43, 44 años, entonces tenía como cierto bagaje en obra pública y entonces imagínate que yo llego y empiezo a mostrar el proyecto, entonces inmediatamente yo veo que el escenario se parte como entre, hay dos tipos de personas, los que para cada problema tienen una solución y los que para cada solución tienen un problema. Entonces yo presenté el proyecto, no sé qué, yo vi que como que la gente se movió, entonces llegó un ingeniero y hizo una pregunta técnica y yo le dije, no, la pregunta me parece maravillosa, yo quiero que las preguntas todos las hagamos con la respuesta, entonces, ¿cómo lo construiría usted? Y el hombre se quedó callado y ya nadie siguió preguntando y entonces ya empezaron a aflorar fue los comentarios de la gente que tenía ganas de hacer el parque, pero y me cambió mucho la opinión del funcionario público porque para hacer esto viene como desde el corazón de la Secretaría de Infraestructura donde trabajaron funcionarios con 25, 30 años de carrera que cuando yo los vi la primera vez dije no, esta gente está tras un escritorio y no va a hacer nada y la emocionada que se metió, pues los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura fueron los últimos que salieron del parque, una cosa que no se ve nunca y se empezó como a mover una energía y toda la gente empezó a creer en eso y se volvió el proyecto fue de todos, se volvió el proyecto de todos, entonces son cosas como sinergias que van pasando y que yo creo que cuando esas energías están circulando, eso es muy bueno para una obra pública. Cuando usted tiene a alguien como que diga, no, es que lo vamos a hacer y tenga la capacidad pues yo no sé si tengo más esa energía, pues como de conducir una cosa y de mover un grupo y de sentar a todo el mundo y también de escuchar, es un proceso muy vital. Entonces, bueno. Lo que me parece de lo que he oído, que me parece excelente, es que nos plantea un problema muy grande de didáctica, de la arquitectura y del tratamiento del paisaje. Al parecer, lo que usted puso en práctica allí no lo aprendió fácilmente. Lo fue aprendiendo a lo largo del tiempo, quizás con unas bases que tuvo en sus estudios de arquitectura, pero si hubiera seguido haciendo lo que le enseñaron, no habría seguido este camino. Entonces, la cuestión es cómo lograr hacer que los estudiantes entren en un proceso parecido sin que tengan que pasarse tanto tiempo descubriéndolo en la práctica. Me pregunto, yo no he tenido mucho contacto con la Escuela de Arquitectura. Yo espero que haya habido una gran transformación en esta dirección, en el modo como los estudiantes de arquitectura y de paisajismo aprenden. No lo sé. Yo creo que esa sería una pregunta como para los
los que están organizando este encuentro. Francisco quiere responder. Yo tuve la fortuna de ser jurado del taller de primer semestre de Edgar Mazo en varias veces, ¿sí? Además, el primer taller arrancó justamente en el semestre, el primer que vi cuando arrancó la pandemia. Entonces arrancó de una cosa que es increíble, y es que partió de lo concreto, de lo evidente, de lo obvio, ¿sí? De lo objetivo, que es lo que finalmente uno ve en los proyectos de él, ¿sí? Es que lo que hay ahí está, ¿sí? Y voy a decir una cosa que es terrible, es que además me tocó corregir los semestres posteriores que supuestamente estaban dentro del mismo, y entonces había voy a decir, además que habían sido alumnos míos, uno de ellos, y brillante, pues, pero entonces con la carreta de que había que meter composición y abstracción y las cosas, etcétera y demás. Entonces, después de que un niño sabe que el perro se llama perro y que muerde, pasa un profesor que le dice, dígale go go, ¿sí? Entonces, hay una cosa que es la gran capacidad de motivar. Yo me acuerdo, miren, he tenido todas las dificultades de contactar a Teresa Moret. Yo creo que Julio sí le queda más fácil, pero con Teresa ha sido muy difícil vincularla. Y un muchachito de primer semestre movió cielo y tierra y la contactó, ¿sí? Que es una de las personas que hace uno de los, digamos, lo de ella, el tema no es un bien, pero es algo de una aura especial, Sí. ¿sí? Y las indagaciones, por ejemplo, con todo lo que tiene. Entonces hay una cosa, y es que siempre hemos discutido con Edgar, es arrancar por lo concreto, por la experiencia que tiene la gente, por aprender en contexto, ¿sí? Que son cosas muy difíciles, muy distintas a las que nosotros hacíamos. Pero Edgar ha hecho unos esfuerzos enormes en Bolivariana por introducir una forma distinta de aproximarse a las cosas, en el cual el estudiante es tan arquitecto como él desde el primer momento. Otra cosa que es buenísima es que nadie sabe para dónde va. Así. Eso es buenísimo, ¿sí? Se sabe que se puede ir echando en la maleta, pero nadie sabe para dónde va, ¿sí? Es decir, entonces hay una cosa que es cómo hace uno cuando está diseñando, que es explorar, explorar, explorar. Luego nos preguntaban a Julio por los referentes, ¿no? Que es una cosa que se nos convirtió en un neoacademicismo terrible, que es casi que toma el referente, interprete, el profesor le toma lección más o menos de cómo es que lo reinterpreta, etc. Y aquí son cosas que uno va echando en la maleta, ¿sí? Que sirve de todo, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio es reconocer una piedra, ¿no? Sí. Reconocer una piedra. Arrancar el primer semestre con reconocer una piedra. Sí. Edgar tiene ciertas asociaciones con las piedras. Una dificultad que yo veo que es como la reconstrucción o la incorporación en la escuela de la comunidad. Cuando yo era estudiante de arquitectura recuerdo con mucho cariño un trabajo que nos planteó Jaime Cruz, en donde él nos pasó el proyecto que teníamos que hacer, las instrucciones para el proyecto que teníamos que hacer, con la descripción de un diálogo entre un arquitecto y una familia. Entonces la señora decía que quería materas aquí, que no sé qué. Bueno, eso fue lo más cercano que yo recuerdo en arquitectura a imaginar un cliente. Después he sabido que eso ha mejorado mucho en la especialización en paisajismo,
a través de mi amiga Silvia. Ella me ha contado que el trabajo de participación, el aprender a hacer participación comunitaria hizo parte de lo que ella aprendió y que luego pudo practicar en su práctica. Pero entonces ese problema de cómo traer no solamente las necesidades humanas en abstracto o el manejo en abstracto del espacio, de los materiales, de la luz, etc., sino el contacto con las personas que están requiriendo el espacio. ¿Cómo introducir eso en el currículum? Eso es el problema. Gracias, Yo Rodrigo. quiero Perdón ampliar lo que él dijo. Ok, gracias, pues tenemos aquí otra pregunta, pero un complemento. Es que iba a decirlo antes de que Rodrigo lo dijera. Es que en el segundo semestre, la segunda promoción de paisajismo, yo fui parte de ese segundo grupo, no el primero. Entonces allí nos dieron un módulo que se llama la participación comunitaria. Yo tengo el libro, el modelo, el manual de participación comunitaria. Y era de un sociólogo y su novia que era de la primera promoción. Entonces ellos hicieron un trabajo con la comunidad en Buenaventura, tratando de recuperar tierra del mar con la gente que vive pues en el mar prácticamente. Y eso a mí me impactó eso y por eso le digo que he tenido esas dos experiencias. La primera fue haciendo la tesis de paisajismo, que lo hice con participación desde los niños hasta los viejos, toda la comunidad. Y después me contrataron para hacerlo ya en Manuela Beltrán. Y lo que yo puedo decir es que todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos sentimientos, las mismas aspiraciones, ¿no? Cuando una persona que lastimosamente en Colombia estamos en estratos sociales y una persona en un estrato social bajo, uno piensa, no es capaz de decir queremos árboles por aquí, por ejemplo. Entonces yo lo digo, a ver, no sé si lo están dando aquí en arquitectura, pero a mí me pareció muy interesante que haber entrado, pues que haber tenido esa oportunidad. Gracias, Silvia. Yo prácticamente quería dar como un comentario porque yo soy nadadora artística y he estado en el complejo de piscinas y la verdad, uno no sabía quién eran arquitectos y sinceramente nunca me pasó por la cabeza, ay sí, vamos a buscar, y me gusta pues, estoy haciendo arquitectura. Y la forma en la que se vive el complejo, de verdad siento que en los proyectos que presentaste se nota que entiendes totalmente como el lugar y a lo que va a ser destinado pues, lo que se está haciendo. Y de hecho me parece que es tan claro que en el momento que dijiste que hablando de lo laberíntico, cuando dijiste, no, es que salí y me encontré con la luz del sol, literalmente yo estaba pensando en lo mismo, porque es lo que sucede. Incluso la felicitación va también a que, por decir algo, uno cuando va a competencia ya sabe, llega a la piscina y ve, bueno, son las 3 piscinas, la que me toca a mí, la de natación y la de los chiquitos donde aprenden. En este complejo yo una vez incluso me puse a contar cuántas piscinas había. O sea, la forma en la que juegas con el terreno y cómo se dispone cada una de ellas y al mismo tiempo cómo existen espacios que puede que los use cualquiera que entre ahí, como puede que los utilice uno como deportista de diferentes maneras, es muy muy interesante. Incluso por decir algo, uno a veces va caminando, de hecho me llamó mucho la atención cuando hablaste eso de la promenada, porque literal es como eso, o sea, hay puntos en los que uno puede mirar y por ejemplo hacia, no sé exactamente hacia sur norte, hacia qué lado es, pero hay si se para uno desde la piscina de nado sincronizado, ves exactamente cómo pasa el metro, sí. O sea, y todo ese tema del paisajismo se vuelve algo súper interesante, porque si miras hacia el otro lado entonces ves montañas y cuando ya es el atardecer tienes como una panorámica de todo, aparte, pues no sé si es la más alta, creo que sí,
que la piscina de nado es la que está en la parte superior, entonces pues como es digamos que el lugar en donde permanezco, como la sensación que tienes de todo el lugar es súper interesante, y no solo como para uno que le interesa ese tema y como que de alguna forma diría yo que se vuelve más sensible a esos recorridos y a ese tipo de cosas, no solo uno lo siente, sino que lo siente todo el mundo, o sea, y cuando ya lo siente todo el mundo diría yo que es que el trabajo está bien hecho, o sea, está súper bien resuelto. La forma, por ejemplo, que el baño no es el baño normal, un montón de puerticas ahí, sino que se siente incluso como la vegetación de alguna forma entra, como hay un espacio abierto en el que, pues, digamos, el mundo deportivo, pues, como muy abierto dentro de todo en ese tema, por decir, esos espacios, y que se entienda esa forma en la que están dispuestos y cómo, incluso eso me parece algo muy interesante, cómo llegar al baño. O sea, uno diría, no, pues el baño es lo menos importante, yo pongo el baño y por decir algo, uno que está empezando muchas veces es como que, bueno, ¿y dónde pongo el baño? No, pues en aquella esquina, la puertica esa que está allá es el baño. Acá, entrar al baño se convierte en una experiencia, se convierte en bajo por una rampa que me está trayendo desde la piscina y entro y se siente, y es el baño. Y es algo muy interesante. Imagínate que cuando estábamos haciendo las piscinas, pues yo realmente era una obra muy grande, entonces yo iba todos los días, yo pues súper intenso, yo llegaba a las 6 de la mañana y entraba con los trabajadores. Entonces una vez yo estaba como a las 9 y llegó el alcalde de turno. Entonces, bueno, íbamos caminando, entonces él miraba y veía pues como los vasos de las piscinas desde arriba vacíos y me dijo, ¿qué es lo que están haciendo acá las piscinas? Y me iba diciendo, pero ¿y dónde está lo otro? Y yo, no, venga, vamos, yo le muestro los baños. Y me dijo, no me vas a llevar a ver unos baños, hombre, yo no voy a ir por allá. Y el tipo no entró a verlo, pues no conoció el complejo realmente, realmente era como otra cosa, porque se quedó finalmente pues como con una vista muy superficial, pero lo que tú dices es esencial porque ahí el usuario cambia, ahí fue una pregunta muy bonita porque como yo había trabajado en una oficina de arquitectura donde habíamos hecho un colegio y teníamos casi el colegio y de un momento a otro hay que poner una rampa, y uno, ¿cómo así que una rampa? No, la normativa, no sé qué. Entonces, en este complejo, nosotros dimos, no, empecemos es por hacer un espacio accesible para todos, empecemos por los adultos mayores y por los niños. Si para ellos está bien, los jóvenes van a llegar. Sí. Y empezamos, fue a hacer un ritual porque también eran los nadadores, entonces era un culto al cuerpo y era un espacio donde, claro, donde había cierta exigencia física, donde había que moverse, sí, es un asunto como corporal, pero qué bueno que te han gustado y te han servido. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permiten. Cuando tú empezaste la presentación nos hablaste de Venecia y dijiste una frase como está empezando el cambio climático o algo así. Evidenciándose, estábamos empezando como a hablar de cambio climático y ahora nos presentas este proyecto. Personalmente yo en Medellín no he ido a verlo, así que me pones la tarea para la próxima semana que vaya a visitarlo. Y veo este proyecto y veo lo que está pasando con el movimiento de laderas que están tomando acción contra el cambio climático, mitigando, haciendo proyectos de reducción, digamos, de ese tipo de eventos que pueden pasar. Y estoy imaginándome que lo que ustedes hacen acá, o el trabajo que tú vienes haciendo, pues es algo que tal vez estamos explorando en arquitectura, que es el urbanismo climático. Y me pregunto qué tanto de eso ustedes han reflexionado a través de esta arquitectura, si Colombia tiene un urbanismo climático, cómo es, cómo luce, y la verdad a través de este tipo de proyectos pues ya empieza uno como a imaginarse cómo estamos preparándonos en los centros de ciudades para eventos como esos, con precisamente todas las consideraciones que ustedes tuvieron en cuenta para poder hacer este diseño que digamos es un parque, pero que de alguna manera si uno lo ve en otras escalas puede tener un gran impacto a nivel de ciudad. Entonces
no sé, me gustaría saber si eso ha estado presente como una lógica dentro del trabajo que ustedes han hecho. Ahí hay un asunto como importante, y es que cuando yo hablé de las políticas públicas, es que había una pregunta y era utilizar el proyecto como, pues incluso como tenía que ser un parque, tiene que ser un espacio, pero ahí tomó la alcaldía un riesgo muy fuerte, porque es que hay cierta experimentación con la técnica, que es lo que más miedo, pues que es lo más dramático que hay en arquitectura, porque finalmente tirar la fija es mucho más fácil. Entonces todos sabemos que el cambio tiene que venir por ahí, pero realmente la manera de aproximarnos a la técnica, si es convencional, nunca se va a hacer cambio. Entonces tú hablas de un montón de ideas, pero a la hora de construir la idea, terminas en el mismo muro en concreto, con el mismo ancho, con la misma definición. Entonces aquí lo interesante, parte de lo interesante es que la alcaldía realmente se monta en esa película y dice, bueno, vamos a ver pues cómo lo hacemos diferente, pero al mismo tiempo como que el trabajo mío es, hey, alcaldía, lo podemos hacer diferente, pero ¿dónde está? ¿Dónde se ha hecho? Míralo, allí está, míralo, ya lo habías hecho en una obra pública, lo hiciste por allá. Entonces el trabajo de arqueología es casi como rescatar lo que ya han hecho y que no han visto, porque hay mucha cosa que es incidental y que simplemente se va perdiendo por una falta como de visión. Entonces yo creo que esta es una piedra que apunta, un eslaboncito que apunta a eso, como a trabajar en esas preguntas sobre un urbanismo que aporte a disminuir el cambio climático o a mitigar. Muy bien, pues de nuevo un agradecimiento a Edgar y pues un nuevo aplauso por